Buenas gente de YouTube, les saluda Mr. Fanfic. En esta ocasión les traigo un fanfic que no es de mi autoría, pero quería compartirlo porque me ha encantado demasiado. El autor es el usuario de fanfiction llamado Un Peacekeeper, por supuesto tengo su correspondiente autorización para publicar la historia, y también tiene un coautor, llamado Dan Midewee, que es usuario de Wattpad. Ahora algunas aclaraciones. El autor tiene dos versiones del fic, la primera versión, que es la que voy a publicar, la cual consta de 11 capítulos, y otra que es una nueva versión más trabajada y pulida según su autor, y que es la que actualmente lleva publicando, aunque solo lleva 5 capítulos. Respecto a la historia, es un crossover entre el anime de Gate y Zero no Tsukaima. Por cierto, debo decir que en YouTube ya hubieron algunos usuarios que hicieron un fanfic similar, concretamente recuerdo uno llamado Mundo Real vs Zero no Tsukaima, que básicamente contaba la misma premisa. Sin embargo, el autor es de origen anglosajón, es decir no habla español, por lo que es imposible que haya tomado inspiración o plagiado la idea de esos fanfics que se hicieron en YouTube. Además, este está muchísimo mejor escrito y detallado, sin ofender a los creadores de las historias de YouTube. En resumen, simplemente tuvo la misma idea, pero está mejor ejecutada ya que aborda muy bien la temática militar y también la política. El título que puse en el fic es diferente porque creo que así será más fácil de encontrar y se hace saber mejor la idea del argumento, pero el título de original es Gate, Campos de Alqueginia. Bueno, luego de aquí comenzará lo escrito por el autor, espero que lo disfruten. Nota de Un Peacekeeper. Gracias a Dan Midewee de Wattpad por ayudarme, ahora es coautor porque pensé que necesitaba una gran ayuda para hacer esto legible. Para los que no lo sepan, Alqueginia es el continente donde se ubican los eventos de Zero no Tsukaima, allí se ubican varias naciones o reinos, como Tristaín, Germania, Galia, Romalia y Albión. Prólogo. Alqueginia, Imperio Germano, Palacio Real. Caos, toda la sala del tribunal estaba alborotada. Discusiones soportadas entre los partidos pro-unión y anti-unión de la corte del emperador. Se reveló que el emperador de Germania, Albrecht Friedrich III, había firmado un tratado de Enns. Bajo este tratado, se garantizó la paz entre las principales potencias, lo que les permitió concentrarse en otros esfuerzos y limitar la tensión económica de mantener una frontera altamente militarizada. Lo que fue una sorpresa fue la unión entre el emperador germano y la princesa de Galia, la princesa Isabel de Galia. Con las bendiciones del mismo Papa, Galia y Germania son ahora aliadas, y se abriría una nueva frontera en el Sáhara, hacia Tierra Santa para la cruzada contra los viles elfos. Las palabras del emperador fueron definitivas y los argumentos se calmaron. No tenía sentido quedarse en el pasado, solo para prepararse para el futuro cercano. La noticia de la proclamación se extendió por todos los puntos del continente. Comenzó una preparación militar para la cruzada. 10 legiones, el mayor número de legiones movilizadas en la historia, se estaban preparando para la invasión, ya que era la cantidad mínima de soldados necesarios. Orcos y trolls, la mejor infantería de choque para las oleadas humanas, fueron reclutados y entrenados para ser la fuerza bruta del ejército. Los dragones, las unidades aéreas de Germania, también estaban siendo reclutados en números nunca antes vistos. La unidad más nueva de Germania, mosqueteros, estaba siendo reclutada y entrenada en gran número. Toda esta preparación era evidencia de que el imperio se estaba preparando. Los reinos vecinos de Galia y los nobles fronterizos del reino de Tristaín estaban observando la acumulación. Era imposible mantenerlo en secreto, ya que incluso ocultar una legión era una tarea titánica, y mucho menos 10. En respuesta a esto y después de recibir cartas del Papa, Galia comenzó a movilizar sus ejércitos, sin embargo, mantuvo las unidades movilizadas como reservas para evitar cualquier escalada y enviarlas como refuerzos en la segunda ola. Los nobles de Tristaín duplicaron sus patrullas fronterizas y comenzaron reclutando milicias. A medida que se difundió la noticia de la cruzada, los plebeyos, incluidos muchos creyentes fanáticos de la fe de todo el continente, se ofrecieron como voluntarios para formar su cuerpo auxiliar para ayudar a Germania. Muchas de estas unidades estaban dirigidas por nobles caídos que querían recuperar su honor perdido sirviendo al ejército, y querían que sus títulos fueran restaurados por la fuerza de sus armas y la sangre de sus enemigos. Los nobles, queriendo alcanzar la gloria eterna de derrotar a los elfos y recuperar las tierras santas, comenzaron a llegar a Germania. Los preparativos tardarían 4 meses en completarse, y ahora puede llevarse a cabo la reclamación de Tierra Santa.
Alqueginia, Reino de Tristaín, Academia de Estudios Mágicos. Hiraga Saito no pudo evitar sonreír mientras se recostaba en el césped de los hermosos jardines de la academia, recordando el tiempo que había pasado en este nuevo mundo desde su llegada. Se consideró afortunado por no haber sido isekai-teado por Kamion-chan embistiéndolo de la nada, sino por un portal de invocación, trayéndolo aquí. También se sentía un chico afortunado o familiar por estar unido a su novia actual, la maestra Louise. Al principio, cuando llegó aquí, se sintió realmente raro e incómodo durante unas semanas, ya que era literalmente un esclavo para Louise, ya que era el único familiar humano que se invocaba en el ritual de invocación, mientras que los otros estudiantes recibían muchas experiencias exóticas. Animales por su cuenta. Pero el sentimiento finalmente se calmó cuando comenzó a disfrutar de su vida aquí. Todas las aventuras que tuvo con su compañero, conoció a mucha gente nueva e hizo buenos amigos en el camino, y las nuevas habilidades que obtuvo de las runas mencionadas por el director del instituto como los poderes de Gandalf que se inscribieron mágicamente en su mano izquierda. Es básicamente un truco muy poderoso para hacer que el portador de la runa sea competente en el uso de cualquier arma conocida por el hombre. Un sueño que cualquier otaku en casa querrá lograr. Las runas también lo unían a Louise. Esas aventuras con Louise los unieron y ella dejó de verlo como un mero familiar, sino como un humano real y finalmente comenzaron a gustarse. Aunque lo llevó literalmente a pelear una guerra, hacer una última resistencia del ejército de un solo hombre, morir lentamente, esos sentimientos todavía lo hacen temblar y finalmente lo revive otra buena samaritana, Tiffania. Un semielfo que lo devolvió a la vida. Por eso, estaba en deuda con la chica. Hizo que ambos se dieran cuenta de su amor mutuo. Perdió momentáneamente sus poderes después de la reactivación, pero los recuperó después de otro ritual de invocación de Louise. No podía creer que había estado viviendo en este mundo de fantasía lejos de su hogar durante más de un año y disfrutaba bastante de su estadía, excepto por la parte de morir, ha hecho una novia, siempre está rodeado de mujeres hermosas todo el tiempo. Tiene una espada parlante como compañera y poderes mágicos, ¿qué más podría pedir cualquier persona cuerda que fuera promedio en su mundo? Ahora, pensándolo correctamente, no se arrepintió de haber hecho todo lo posible para protegerla de una estudiante noble engreída que se creía una especie de inquisidora y trató de quemar a la pobre niña forzando a Tiffania a meterse en una olla hirviendo para probar si era leal al reino o espía de los elfos. Todavía no entiende el odio que le tienen a la gente cuya única diferencia son las orejas puntiagudas y vivir un poco más. Afortunadamente, antes de que las cosas se desproporcionaran, Louise intervino, perturbada por la conmoción exterior, y pasó a estallar a todos con su única habilidad mágica adecuada para hacer estallar las cosas por arruinarle el sueño y pasó a transmitir algunos conocimientos al noble que la silenció. En el momento siguiente, Tiffania lo abrazó como una forma de gratitud, y Louise, siendo de mal genio y básicamente una tsundere, todavía enojada, lo golpeó con un bastón y lo persiguió por toda la academia. Pudo escapar y ahora está escondido hasta que su novia se calme. Bueno, al menos no me iban a enlatar sin razón en casa, pensó para sí mismo cuando escuchó pasos que se acercaban a él. Saito se sentó y miró hacia atrás para ver a su amiga cercana Siesta, una sirvienta que trabajaba en la academia. Oye, Siesta, ¿qué pasa? ¿Ya se ha enfriado Louise? Ella asiente con una sonrisa. Sí, amo Saito, ella lo llamó porque ya es hora de los preparativos para el baile real que se llevará a cabo en el Palacio Real. Oh mierda. Saito dijo mientras se ponía de pie, me he olvidado por completo de eso, gracias Siesta por el resto. Luego comenzó a correr de regreso a la habitación de Louise en la academia. Después de otra breve forma de voladura y forma habitual de abuso por llegar tarde, la pareja junto con otros miembros de la escuela invitados al baile se dirigieron al Palacio Real para asistir. En el camino, finalmente pensó en su familia en casa. Espero que todos estén orgullosos de lo que he logrado y entiendan mi decisión de quedarme aquí, pero les prometo que la próxima vez que tenga otra oportunidad volveré a casa y llevaré a Louise conmigo. Pensó para sí mismo mientras miraba a Louise. Tristania, Palacio Real. Henrietta de Tristaín, la reina de este pequeño pero orgulloso reino, sintió una sensación de orgullo y felicidad al sentarse en su trono. Ella había derrotado al usurpador Oliver Cromwell y sus matones de la Reconquista y su llamada Santa República que asesinaron a su amado príncipe Gales, el difunto príncipe heredero de Albión y el último descendiente de la casa Tudor.
Incluso planearon invadir todo el reino y difundir sus puntos de vista venenosos sobre el derrocamiento de todas las monarquías y la destrucción del orden mundial tal como es y reemplazarlo por el gobierno establecido por ellos y llevar la recuperación de Tierra Santa a un esfuerzo poco realista, fracasaron miserablemente tratando de invadir Tristain y fueron aplastados por la contrainvasión. Aunque la victoria no se logró sin pérdidas. Muchos súbditos leales, tanto nobles como plebeyos, perdieron la vida luchando en tierras extranjeras. La victoria tampoco habría sido posible sin la ayuda de Germania y la llegada oportuna de Gallía y la valentía mostrada nada menos que por Iraga Saito, el familiar de su mejor amiga Aloise Françoise, que retrasó el contraataque del usurpador lo suficiente hasta que llegaron los refuerzos. Por esta hazaña de valor, le otorgó a Saito el título de Chevalier de Tristain, elevándolo de un mero plebeyo a un noble e igual a todas las casas nobles en Tristain, además de regalarle las tierras de Sornieres por su servicio y el de Lohuise. Al reino a medida que avanzaban las celebraciones y la reina finalmente disfrutaba de un tiempo con sus amigos, las puertas de la sala se abrieron de par en par atrayendo la atención de los invitados y de la reina. Un mensajero real germano entró en la sala, sin tener en cuenta la ira de algunos de los invitados, atravesó la pista de baile y se dirigió directamente hacia la reina sentada y se inclinó ante ella para pedirle permiso para transmitir un mensaje urgente enviado por el emperador germano. La reina no tuvo elección y asintió. El mensajero desenrolló el pergamino, respiró hondo y comenzó a leerlo en voz alta para que todos puedan escucharlo. Con la bendición de la Iglesia de Brimir y su santidad el Papa Vittorio 32, el gran imperio germano bajo el mando del emperador Albrecht Friedrich III ha proclamado una cruzada para recuperar la Tierra Santa de los elfos, los viles ocupantes de la Tierra Santa y por lo tanto solicita a todos los reinos humanos para que respondan al llamado y envíen a sus mejores guerreros a participar en esta gran campaña y, por la gracia del fundador, el poder aliado de nuestros ejércitos pronto limpiará las tierras de su enfermedad élfica y construirá un gran templo para Brimir, nuestro fundador, en el corazón de su capital. Sello de Romalia. Sello del Imperio Germano. El mensajero vuelve a enrollar el pergamino. Su Majestad estará esperando su respuesta. Se inclina nuevamente ante la reina y sale de la habitación mientras todos los invitados permanecían en silencio, la reina misma congelada en su trono. Otra guerra está a punto de comenzar, incluso antes de que las heridas de la última aún no se hayan curado, pensó la joven reina. Rechazar la llamada significaba desobedecer al Papa y a la Iglesia, rápidamente se decidió y, después de una breve disculpa a los invitados y dignatarios presentes en el baile, canceló las celebraciones y ordenó que se convocara el Consejo de Guerra lo antes posible. Colina de Arnus, Germania. Era un día fresco y nublado, con condiciones climáticas despejadas. Estas eran las mejores condiciones para que los soldados marcharan. En la cima de la colina de Arnus, la puerta se alzaba siniestramente. Una tenue luz azul emitida por él, dando una ligera sensación de calor también. El general Adalard von Kassel se sentó en su caballo mientras dirigía a su ejército que marchaba hacia la puerta. Confiaba en las futuras victorias de su ejército, siendo su ejército el más grande que existe. Fue una decepción que no se pudieran usar aeronaves, ya que la puerta estaba en el suelo y era demasiado pequeña para atravesarla. Fue una decepción en cierto modo ya que el rey José no pudo abrir una puerta más grande. Todavía confiaba en el ejército. Se necesitaron meses de preparación para construir el ejército e incluso fue llamado como general para liderar la invasión. Estaba feliz, ya que podía liderar la fuerza para la liberación de Tierra Santa, y su nombre pasaría a los libros de historia como el general que condujo al ejército hacia la victoria. Quién sabe, incluso podría convertirse en una leyenda entre la gente. Se había bajado de su caballo y entrado en su tienda personal cuando llegó un mensajero y le presentó una carta con el sello del emperador. Se lo envió directamente su majestad, y no un mero cortesano. Dentro de la carta, se reveló que las tierras más allá de la puerta no eran tierras élficas como predijeron los magos a las que conduciría la puerta, sino más bien una tierra habitada por humanos. Se enviaron exploradores para recopilar información, e incluso algunos de los humanos del otro lado fueron traídos de regreso para obtener más inteligencia. Se le proporcionó cualquier información que pudiera recopilarse sobre el otro mundo. El emperador había ordenado que esta información se mantuviera en secreto para los miembros de otros reinos y el clero hasta que se estableciera un punto de apoyo y se conquistara una parte de la tierra extranjera.
La preparación había ido demasiado lejos, y retirar los ejércitos causaría una gran recesión económica por los costos. Se decidió que Cassel lideraría una expedición al otro lado y lo proclamaría como territorio del imperio. Estaba asombrado. Su deber no era reclamar las tierras santas, sino liderar una conquista para extender el imperio. Todavía estaba feliz, ya que podía obtener la gloria de la conquista. Ahora es necesario que dirija una campaña exitosa en las nuevas tierras y solo regrese si logra un gran éxito, además de traer riquezas en forma de botín y tributo para llenar las arcas de Germania. Más tarde, el general supo el motivo por el cual fue llamado. El general anterior se había negado a liderar la campaña con el argumento de que no era su forma de invadir a un enemigo desprevenido y que también las personas que no tienen nada que ver con la cruzada, las personas del otro lado también son humanos, no diablos de orejas puntiagudas. No era la forma del fundador atacar a personas inocentes que no estaban involucradas en su cruzada y propuso enviar una delegación en su lugar. Después de negar repetidamente las órdenes de su majestad, fue depuesto después de ser tildado de traidor y su tierra expropiada y su familia exiliada. Cassel suspiró al sentirse lo suficientemente afortunado como para no elegir el camino de su predecesor. A pesar de que su honor como noble decía lo contrario sobre la decisión que el emperador tomó solo y sin el conocimiento de su consejo, que se ha vuelto impotente en los años posteriores desde que el actual gobernante ascendió al trono. El destino de su antecesor también silenció cualquier voz de oposición en el ejército, los nobles caídos, principalmente los que lideraban a los auxiliares después de que se les aseguraran sus títulos para ser restituidos y recibir tierras del otro bando una vez finalizada la campaña y asimiladas a la tierra. Imperio más grande, muy rápidamente los hombres abandonaron sus ideales fanáticos de la Guerra Santa y dejaron que la emoción humana básica de la codicia se apoderara de su corazón y mente. No pasó mucho tiempo para que los nobles caídos y los oficiales germanos galvanizaran lo suficiente a sus hombres con sus propias promesas de botín y riquezas del Nuevo Mundo. Entonces llegó el día señalado para el ataque. Como se decidió, el ejército imperial y las órdenes de caballeros alemanes liderarán la carga, seguidos por las fuerzas auxiliares formadas por hombres mal entrenados pero bien motivados de todo el continente. En el año 6243, mes de Nio, día 28, Adalard oró por última vez al fundador para una campaña exitosa en su nombre y ordenó a su ejército que cruzara la puerta y se dirigiera al mundo más allá para ser llevado bajo la bandera del gran imperio germano de Alqueginia. Nadie sabía entonces el destino que les esperaba al otro lado y el destino de Alqueginia que estaba sellado para siempre. Capítulo 1, Batalla por Ginza. Japón, Tokio, Distrito de Ginza, año 2019, domingo 14 de mayo. Hoy era el día más esperado por Itami, que iba a asistir a la Convención Internacional de Doujinshi, anime y manga celebrada en Ginza. Estuvo ahorrando durante meses para esta convención. Este evento también fue el primero en todo el mundo donde escritores y editores de todo el mundo vinieron a participar en el gran evento. Itami se alegró de estar en JGSDF, Fuerza de Autodefensa Terrestre de Japón, no en JMSDF, Fuerza de Autodefensa Marítima de Japón, ya que esos pobres tipos ahora estaban participando en el reciente ejercicio naval Malabar realizado por JMSDF, la Armada de los Estados Unidos y la Armada de la India. Esta vez hubo más participantes en este ejercicio que fueron la Royal Navy y la Royal Australian Navy. Itami abordó el tren a Ginza y comenzó a navegar a través de noticias y eventos recientes en todo el mundo. La noticia principal después del ejercicio de Malabar fue la desaparición repentina de ciertas personas en el distrito de Ginza, siendo la siguiente la reapertura del caso por parte de la policía para un adolescente desaparecido, concretamente, Hiraga Saito, en el distrito residencial de Tokio. Ha pasado 1 año y medio desde su desaparición. Reporteros de noticias y teóricos de la conspiración estaban conectando el caso de Saito con la desaparición de individuos del distrito de Ginza, ya que también desaparecieron sin dejar rastro. Itami se sintió un poco mal por ese niño. Sin más dilación, rápidamente activó su juego en línea, The Warrior's Quest, para pasar su tiempo. Después de desembarcar del tren, Itami avanzó por la estación para adquirir un taxi a la convención. Allí vio una turba de civiles corriendo hacia la estación y estaban siendo atacados por dragones y grifos. Sin perder tiempo, Itami se apresuró hacia la salida de la estación en determinación de detener este ataque antinatural antes de que se cancele la convención. Japón, Tokio, distrito de Ginza, 15 minutos antes.
Una puerta desconocida se materializó en medio de la carretera deteniendo el tráfico al instante. Los autos se amontonaron y la gente comenzó a examinar lo que acababa de suceder. Algunos de la multitud comenzaron a tomar fotos de la puerta desconocida. Algunos valientes incluso se aventuraron cerca de la puerta para ver qué es y llegó a estar frente a la calle. Tocaron la puerta para ver que no es una proyección holográfica, un desarrollo reciente en el campo del avance tecnológico. La estructura era de diseño gótico y romano. Hay que decir que era como el diseño estructural del Sacro Imperio Romano Germánico. De repente, un dragón pasó por encima de los peatones y luego un gran ejército con hombres vestidos a principios del Renacimiento y la moda medieval tardía, llegó a través de la puerta, y con ellos seres extraños como orcos e incluso golems. El ejército estaba armado con armas medievales a armas renacentistas. Algunos de ellos incluso estaban armados con la primera versión de mosquetes, aunque sin bayoneta. Todos parecían europeos en raza, excepto los orcos, trolls y golems. Sin previo aviso, el ejército desconocido comenzó a tocar sus trompetas y tambores y comenzó a atacar a cualquiera y a todos los que estaban frente a ellos. Los dragones del ejército que volaban en el cielo comenzaron a atacar edificios y civiles en el suelo, la caballería pisoteó almas desafortunadas debajo de sus aros, los soldados comenzaron a saquear el área inmediata. Los autos fueron volcados, las tiendas fueron saqueadas e incendiadas, los arqueros recogieron a los civiles con sus flechas, los mosqueteros dispararon indiscriminadamente contra la multitud. La resistencia al ejército de Germania fue ligera, los oficiales de policía dispararon contra ellos con sus pistolas antes de ser abrumados por su gran número. Con la adición de combustible para disparar, los cañones ahora cruzaron a través de la puerta hacia el Nuevo Mundo. Punto de vista del general Adalart. Cuando entramos por la puerta pensé que vería un bosque o un desierto al otro lado de la puerta. Me sorprendió ver esas torres de cristal tocando los cielos y construyendo con alturas que no puedo imaginar. Tan pronto como cruzamos, ordené a mis tropas que atacaran y sometieran a la población. Para entonces no habíamos enfrentado ninguna resistencia seria y nuestros dragones gobernaban los cielos. Aunque muchos oficiales preguntaron por qué no estamos atacando a los elfos sino a otros humanos. Fue el secreto de Estado lo que obligó a mi mano a no informar a mis hombres hasta la última hora de la invasión. Pero con la promesa de gloria para el imperio y conseguir parte del botín y el lugar para establecerse en una nueva tierra, convenció a la mayoría de los soldados para continuar. Por la apariencia de estas personas patéticas aquí, dudo que necesitemos el resto del ejército. Japón, Tokio, Palacio Imperial. Itami fue capaz de guiar a los civiles en pánico a escapar hacia el Palacio Imperial, ya que era la única fortificación factible en toda la ciudad de Tokio. En la forma en que mató a algunos de estos invasores con la ayuda de armas adquiridas de policías muertos. En las puertas del palacio, los guardias del palacio no estaban listos para escuchar a Itami por dejar que los civiles entraran al palacio. Pero después de una llamada telefónica que se presume de su majestad, las puertas se abrieron y se dejó que la gente entrara al palacio. Punto de vista de Itami. La situación se está deteriorando con el paso del tiempo, aunque la policía metropolitana pudo reagruparse cerca del palacio, nuestros números son muy pocos. Después de algún tiempo, las unidades de la policía antidisturbios comenzaron a llegar y comenzamos a fortificar las puertas y muros del palacio. La ES, equipo especial de asalto, también llegó y reforzó las defensas del palacio. Me dieron un MP5 SMG después de proporcionar mi identidad como oficial de SDF fuera de servicio. Esperamos hasta que el ejército enemigo llegara de Ginza. El enemigo había tomado el control de todo el distrito de Ginza y avanzaba hacia otras partes de la ciudad. Vi que muchos edificios donde los civiles se han refugiado están siendo atacados por esos dragones. Fueron incendiados por esos dragones. El enemigo rodeó lentamente todo el palacio y comenzó a sondear nuestras defensas. Primero lanzaron un asalto masivo de infantería, pero fueron rápidamente rechazados y luego nuevamente atacaron con la formación testudo utilizada por los antiguos romanos. Esas formaciones podrían ser útiles contra las flechas, pero nuestras armas las destrozaron en pedazos. Otro ataque comenzó con una ráfaga masiva de fuego de mosquete. Tomamos algunas pérdidas de esos fuegos y luego algunos de su formación comenzaron a atacar nuestras defensas con rayos y bolas de fuego y una serie de ataques mágicos que estábamos mal preparados y sufrimos grandes pérdidas. Pero nuestro fuego concentrado cegó a sus piqueros e incluso algunos magos de su ejército cayeron.
De repente, el fuego de los cañones estalló y comenzó a golpear las paredes del palacio. Las paredes alrededor del fuerte fueron golpeadas con fuerza. Con la munición agotándose y el bombardeo constante de artillería, ahora teníamos dudas sobre si podríamos realizar su próximo asalto. Entonces se escuchó un simpático sonido de chuleta. Cuando miré hacia el cielo vi a esos ángeles voladores de los paraísos que venían a salvarnos. Eran los apaches de la JGSDF con cobras con ellos. También vi a Blackouts del ejército estadounidense con ellos cuando comenzaron a golpear la posición enemiga con cohetes, misiles y cañonazos. Punto de vista del general Adalard. Estaba supervisando el asedio del fuerte enemigo frente a mí. Sus fuerzas consolidadas fueron capaces de repeler nuestros 7 asaltos hacia el fuerte y nos enfrentamos a grandes pérdidas. También perdemos algunos caballeros germanos por el fuego implacable de los defensores. Me sorprendió cómo sus mosquetes podían disparar rápidamente mientras que los nuestros tardan un tiempo en devolver el fuego, así que usé a mis caballeros mágicos para fijarlos. Entonces, de la nada, vi que los dragones de hierro aparecieron a la vista. Nuestros dragones intentaron interceptarlos, pero fueron derribados en un instante y luego comenzaron su implacable ataque a mis fuerzas terrestres. Me golpearon el caballo. En ese instante grité la frase, ¿cómo sucedió esto? Antes de ser consumido por otra explosión. Japón, Tokio, frente al Palacio Imperial. Con los invasores en desorden, la policía antidisturbios de Tokio disparó sus gases lacrimógenos y cargó contra la formación enemiga. Las fuerzas invasoras fueron completamente tomadas por sorpresa por esta carga y expulsadas de la batalla. Pronto las fuerzas policiales fueron revividas por la JSDF y los marines estadounidenses de la base de marines de Okinawa. Con el flujo constante de refuerzos, la batalla se convirtió en una guerra de desgaste. Con tecnología superior y entrenamiento, los soldados de la JGSDF sostenían y empujaban al enemigo hacia la puerta. Pero el avance de las tropas terrestres fue detenido por el bombardeo constante de cañonazos del enemigo. Esos cañones del siglo XVII, aunque primitivos, todavía eran muy efectivos contra vehículos blandos y vehículos ligeramente blindados. Las calles se convirtieron en batallas campales en toda regla entre las fuerzas combinadas de la policía antidisturbios, la JGSDF, los marines estadounidenses y el ejército invasor. Otra ventaja que tenía el enemigo eran los magos en su ejército. Esos tipos eran los únicos capaces de detener un asalto de infantería. Que demasiados edificios fueron convertidos en estructuras fortificadas por el enemigo, arrasando el avance militar hasta detenerse. Después de la llegada de la armadura pesada y la fuerza aérea hizo que el ejército fuera capaz de romper las defensas invasoras. El primer día de la batalla terminó con un punto muerto. El segundo día, la flota combinada de Malabar llegó a los puertos de Tokio y comenzó a proporcionar una misión de fuego para erradicar a los invasores de su escondite. Después de presumiblemente la destrucción de su cuartel general cerca de la puerta, su ejército comenzó a huir y escapar hacia la puerta. Las fuerzas combinadas persiguieron a los invasores de regreso a la puerta capturando a varios de ellos. Algunos de ellos incluso se rindieron. Después de llegar a la puerta, el área inmediata fue fortificada para nuevos ataques enemigos con tanques, APC, o transportes blindados de personal, y nidos de ametralladoras. Toda la batalla se libró durante casi 2 días y medio con la mayor parte de Inza convertida en un campo de batalla. Esta batalla estaba siendo una de las principales batallas en la próxima guerra de la Guerra del Imperio de la Tierra. Capítulo 2, Batalla por Ginza, Parte 2, y secuelas. Tierra, Japón, Tokio. Coronel O'Brien, Unidad 31 Expedicionaria de la Infantería de Marina de los Marines estadounidenses. Después de tomar el mando de esta unidad, nunca pensé que estaría luchando contra una fuerza invasora del siglo XVII que atacaba una ciudad metropolitana moderna. Sí, enfrentar terroristas, chinos o rusos era creíble. Hay cierta tensión entre los japoneses y los chinos nuevamente. Ese fatídico día, nuestro embajador en Japón en Tokio me contactó y me dijo que estaban siendo atacados por atacantes desconocidos con armaduras y armas medievales y renacentistas. El destacamento de marines está manteniendo la línea, pero la munición pronto se estará agotando. Inmediatamente ordené que se enviara un QRF a la embajada y también preparara el primer y segundo batallón de infantería de marina para su despliegue en Tokio. Incluso me puse en contacto con el grupo Carrier que había estado participando en el ejercicio de Malabar.
Por el aspecto de las noticias constantes y los informes desde el terreno, la situación era un estado de caos. Cuando mis infantes de marina aterrizaron en los terrenos de la embajada, el destacamento de infantes de marina que custodiaba el edificio estaba casi sin municiones y había sufrido grandes pérdidas. La mayoría de ellos habían recurrido a la lucha cuerpo a cuerpo. Nuestras fuerzas hicieron retroceder a los invasores desde los terrenos de la embajada y los helicópteros brindaron apoyo logístico. Mientras tanto, la 22ª Unidad Expedicionaria de Marines aterrizó en las costas de Tokio y comenzó a apoyar a las fuerzas del orden locales para mantener el terreno e incluso hacerlas retroceder. Para cuando la infantería JSDF y el apoyo blindado con unidades aéreas se unieron a la refriega. Los empujamos de regreso a su puerta. Fue realmente increíble ver a esos tipos antiguos resistir tanto tiempo. Incluso recibimos informes sobre el uso de algún tipo de armas de fuego, hielo y agua en nuestros soldados, en muchos enfrentamientos cuando sus fuerzas, al retirarse uno de sus supuestos magos en su ejército, creaban un muro de hielo endurecido o un muro de piedra para frenar nuestra ventaja. Incluso fortificaron el área inmediata bajo su control y usaron sus cañones antiguos y su magia para frenar nuestro avance. Después de la llegada de la flota combinada de ejercicios de Malabar, solo nosotros pudimos derrotarlos por completo y obligarlos a regresar a la puerta. Punto de vista de Takeo Shinji, primer teniente de las JGSDF. Soy parte de la primera división del Ejército del Este. Primer regimiento de infantería acampado en Narima. Fuimos responsables de la defensa de la capital de nuestra nación, Tokio. Siempre pensamos que nuestros enemigos también vienen de los mares para invadir nuestra patria. Nos preparamos en consecuencia. Nunca en la vida pensé que nuestra capital sería invadida, y que estos tipos también pertenecen a un período medieval con un toque de fantasía. Desde los primeros informes de la policía y las agencias de noticias, estábamos luchando con bestias de fantasía como los dragones e incluso informes incompletos de tener magos en sus filas. Era como un ejército invadiendo desde algún universo manga o anime de mierda. Pensé que algunos de los deseos de mis camaradas de vivir en un mundo de fantasía se hicieron realidad. Simplemente no estamos viviendo, sino luchando contra ellos. Fui desplegado rápidamente por mi regimiento bajo la primera división. Llegamos a la ciudad con el apoyo de la 12ª Brigada, asalto aéreo, y los marines estadounidenses recién llegados de sus bases en Okinawa. Los empujamos hacia atrás desde los terrenos del Palacio Imperial y los llevamos de regreso a su parte controlada de la ciudad. 2 días después. Después de la llegada de nuestra división y el batallón de la Marina de los Estados Unidos hace 2 días, teníamos absoluta confianza en nuestra superioridad tecnológica y esperábamos empujar a estos muchachos de donde vinieron. Después de 3 horas de nuestro avance, enfrentamos una fuerte resistencia del ejército invasor. Sus soldados que usaban magia bloquearon nuestro avance en todos los frentes, bloqueando los caminos con paredes de hielo y rocas. A veces usaban sus golems de piedra para atacar nuestras posiciones. Estos bastardos duros como rocas fueron los que infligieron grandes pérdidas a nuestras fuerzas. Como muchos pelotones no estaban armados para el combate antitanque, nunca pensaron que se enfrentarían a demonios de piedra o roca. Estaban armados con rifles y ametralladoras. En algunos casos, nuestras fuerzas se vieron obligadas a retroceder por esas monstruosidades de piedra. La cobertura aérea nos cubría las espaldas al luchar contra esos dragones en el cielo, por lo que obtuvimos un ligero apoyo terrestre de nuestros helicópteros. El alto mando decidió no usar aviones de ala fija para luchar contra esos dragones al principio para minimizar el daño colateral y también los dragones volaban bajo haciendo que los aviones de ala fija fueran ineficaces. Bueno, nadie quería estrellar su caza contra uno de los edificios. No fue hasta que llegaron nuestros tanques de la base que comenzamos a empujarlos hacia atrás nuevamente. Nuestro cuerpo blindado pronto obtuvo el apoyo de los tanques estadounidenses después de que desembarcaron sus tanques de Okinawa en las costas. Aún así, esos invasores se unieron para volver a frenar nuestro avance. Sus magos usaron su magia para crear sus muros de piedras y hielo. Aunque fueron inútiles contra el avance de nuestros tanques. Comenzaron a fortificar edificios y a usarlos como fortalezas para frenarnos. Los tanques tuvieron que hacer agujeros en esos edificios para destruir esos puntos. Pero aguantaron aunque lentamente fueron empujados hacia su punto de entrada. Sus magos usaron su poder para crear escudos para sus tropas armadas con mosquetes para dispararnos. Esos mosqueteros eran una mierda en su puntería, pero aún así algunas veces tuvieron suerte.
Sus escudos mágicos pudieron contener varios disparos de nuestros soldados, pero fallaron después de ser abrumados por la potencia de fuego. El primer día terminó con un punto muerto. Pudimos recuperar el 40% del distrito de Ginza. Mi compañía tuvo 69 muertos y más de 100 heridos ese día. Tuvimos la suerte de contar con el apoyo de una APC, transporte blindado de personal, desde el comienzo de nuestro avance. Otras unidades no tuvieron tanta suerte. Se enfrentaron a pérdidas debido al contraataque de los golems e incluso al ataque de esos magos. Por los informes del campo de batalla, perdimos unos 5 tanques y otros 7 quedaron inmovilizados. Nuevamente gracias a esos golems de piedra. Emboscaron a nuestras fuerzas blindadas dentro de la ciudad e infligieron pérdidas a nuestros tanques y APC, en la batalla, lo que ralentizó aún más nuestro avance y obligó al alto mando a repensar su estrategia y cómo contrarrestar las tácticas de emboscada del ejército invasor. La batalla aérea todavía estaba en pleno apogeo. El enemigo obtuvo sus refuerzos de unidades aéreas, es decir, dragones a través de la puerta, desviando nuestros activos aéreos para contrarrestarlos. Esa noche intentaron contraatacar en todos los frentes. Pero su ataque estaba empantanado. Matamos a muchos de ellos y los obligamos a retirarse nuevamente. Volvieron a intentar otro contraataque, pero esta vez en un solo frente. Por desgracia para ellos era nuestra posición. Su comandante, por el aspecto de su uniforme, que vestía un vestido decorado con medallas, intentó liderar la carga. Usó su escudo de hielo para cubrir a sus tropas. Fue realmente sorprendente ver la gran pared de hielo en movimiento moviéndose lentamente hacia nosotros. Mantuvimos nuestro fuego hasta que estuvieron a 200 pies de nuestra posición. Luego, mi capitán ordenó a nuestro francotirador que subiera al costado del edificio hasta nuestra posición para eliminar a su oficial. Sin demora se escuchó un disparo desde nuestros flancos que golpeó directamente en la cabeza de ese mago. Su cabeza explotó y su materia cerebral se dispersó alrededor de sus soldados. La ronda también mató a otros 4 soldados detrás de él. Su muro de hielo cayó y sus tropas, aún atónitas por la muerte de su oficial, vieron lo que les esperaba. Abrimos fuego y destruimos sus líneas. Intentaron cargar, pero fueron abatidos por nuestro fuego. Uno de esos tanques estadounidenses llegó para apoyar nuestra posición y disparó una metralla contra sus filas que diezmó su asalto. Luego llegó nuestro apoyo aéreo, apaches y cobras ametrallaron sus líneas mientras se retiraban a sus líneas. Al día siguiente llegó la noticia de que la flota combinada de ejercicios de Malabar llegó para apoyar nuestro avance. Volvimos a presionar para destruir sus barricadas improvisadas para detenernos. Los precisos ataques con misiles de los destructores de la flota finalmente los obligaron a regresar a su base. Lento pero seguro, nuestros tanques y otros vehículos blindados los empujaron de regreso a su puerta. Mientras liberábamos las partes de la ciudad, vimos los horrores que estos bastardos cometieron con nuestro pueblo. Los cuerpos de civiles asesinados yacían por todas partes, el hedor era insoportable y muchos de mi pelotón vomitaron. El distrito de Ginza estaba en ruinas. El fuego de la flota combinada de Malabar había reducido a escombros muchos edificios en pie. Me dieron el deber de recoger los cuerpos de los civiles y rescatar a cualquier civil atrapado en el área. No sé cuántos cuerpos recogió nuestro grupo ese día. Fue innumerable y también insoportable para mí. Sé que esta escena de esta batalla me perseguirá en los próximos días. Esos bastardos no perdonaron ni siquiera a mujeres y niños en su camino de destrucción. Me prometo hacer que estos bárbaros paguen por sus actos. Y se ganará la venganza. Punto de vista de Jonas Kine, miembro del Cuerpo de Marines de los Estados Unidos. Nuestras tropas enfrentaron pérdidas leves durante la batalla por Ginza. No se puede decir lo mismo de las bajas japonesas y civiles sufridas durante la batalla. El informe posterior a la acción de la batalla aún está por llegar, pero según mis fuentes, perdimos 162 infantes de marina, 15 de la defensa de la embajada. Otras pérdidas se sufrieron debido a las capacidades de las fuerzas invasoras en magia o el mismo tipo de mierda. Allí, otras armas eran inútiles a menos que no se usaran en combate cuerpo a cuerpo. Sus monstruos de piedra mágicos fueron los que infligieron grandes pérdidas a los ejércitos aliados. Esas criaturas emboscarían a nuestras tropas mientras avanzábamos e incluso pudieron sacar algunos de los tanques JGSDF fuera de combate. Solían arrojar autos desechados y pedazos de escombros hacia nuestras líneas. Cuando la cobertura aérea, los tanques y el apoyo marítimo los eliminaron, avanzamos para atacar.
Sé que nuestras tropas fueron excelentes en el combate en la ciudad, esa fue la razón principal de nuestras bajas pérdidas en la batalla. También sufrimos 200 heridos, 10 de la defensa de la embajada. Aún no había llegado el informe de bajas de civiles, pero sé que va a ser alto. Escuché de algunos de los miembros de mi pelotón que encontraron una gran pila de cuerpos de civiles y una bandera colocada sobre ellos. Fue horrible saber esto ya que mi pelotón no participó en el asalto final contra su fortaleza principal en la entrada de la puerta. Noticiero de la BBC. Damas y caballeros, bienvenidos a las noticias mundiales de la BBC. Ayer a las 9:45 am se abrió un portal desconocido, también conocido como puerta, en medio del distrito de Ginza en Tokio. Desde el portal, un gran ejército desconocido llegó a través de la puerta y comenzó a atacar a los peatones y espectadores reunidos alrededor de la puerta. Vemos un total de más de 5.000 bajas civiles, sin contar las pérdidas que enfrentan las fuerzas del orden. Informes también sobre la muerte de casi 1.000 turistas extranjeros y civiles durante el ataque. Los informes de bajas sugieren que alrededor de 150 ciudadanos británicos murieron, otros, incluidos estadounidenses, canadienses, rusos, taiwaneses, coreanos, franceses e indios, también se contaron como bajas fatales durante la batalla. Muchas embajadas extranjeras también fueron atacadas por la fuerza invasora. Las embajadas de Canadá, India y Francia cayeron durante el ataque. Casi 1.000 civiles más están desaparecidos durante la batalla, presumiblemente llevados al otro lado de la puerta. En cuanto a las pérdidas militares, se han contabilizado 2.000 muertes en los combates, el 60% está constituido por el JSDF seguido por la Marina de los Estados Unidos, con 162 muertos y 200 heridos. Embajadas de India, Francia y Canadá con toda la unidad de guardia de la embajada aniquilada durante el ataque. La Policía Metropolitana de Tokio también perdió a casi 400 de sus valientes policías que respondieron al ataque inicial y pudieron frenar su avance dejando escapar a los civiles. Se proporcionan nuevos informes al reportero. Justo en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas ha decidido enviar apoyo militar al gobierno japonés para el empuje hacia el otro lado de la puerta, también la declaración formal del estado de guerra ha sido declarada por la Asamblea General de la ONU contra la fuerza invasora que derramó la sangre de civiles inocentes en las calles de Tokio. Japón, Dieta Nacional, 20 de mayo de 2019. Nota de autor. La Dieta Nacional es la asamblea u órgano máximo de poder del Estado de Japón de acuerdo con la Constitución japonesa. Se compone de una Cámara Baja, la Cámara de Representantes, y una Cámara Alta, la Cámara de Consejeros. Fin de la nota. El primer ministro Yoshiharu Nori estaba viendo el informe y la declaración formal de la ONU para enviar tropas a través de la puerta. Su ministerio se dividió en la decisión del Consejo de Seguridad de la ONU sin el consentimiento del gobierno japonés sobre este asunto. La Dieta Nacional estaba alborotada, los partidarios de la declaración estaban contrarrestando a la oposición. Sabía que esto iba a suceder, sabía que su ministerio se dividiría, también sabía que el mundo no pasaría por alto la muerte de sus propios ciudadanos. Temía que la negación de las fuerzas de la ONU tuviera una reacción violenta como ninguna otra. Incluso fue contactado por su conocido aliado más cercano, Estados Unidos, que si no acepta el despliegue de tropas, Japón también enfrentaría repercusiones económicas no solo de ellos sino también de otros países, incluidos Gran Bretaña y Francia. Tenía que decidir rápido antes de que los miembros de la Dieta se enfrentaran entre sí. Con un fuerte golpe en su mesa, silenció a todo el gabinete y les dio un discurso sobre lo que tenía en mente. Señores, les digo que debemos permitir a la ONU en nuestra misión de hacer justicia para nuestro pueblo. Ellos también tienen su responsabilidad con su pueblo, no podemos negarles sus derechos. Uno de los miembros del Consejo objeta. Señor primer ministro, ¿cómo puede permitir tropas extranjeras en el suelo de nuestra capital? ¿No permite la ocupación militar de nuestra propia tierra? Otro miembro se pone de pie y responde. Concejal, ¿cómo no puede ver que estos otros invasores mundanos no solo mataron a nuestra propia gente, sino también a muchos otros turistas extranjeros e incluso a los delegados de sus embajadas? Negarlos solo causará fricciones entre nuestros gobiernos. Entonces, de nuevo, la Dieta cayó en un caos de acusación y contraacusación. Después de un tiempo, Shigenori volvió a mover su micrófono para decir otra vez y la Dieta se quedó en silencio. Mis compatriotas ven lo que estos invasores nos han hecho. Entraron en nuestra tierra. Mataron a nuestra gente.
Atacaron a nuestros aliados, quemaron nuestra capital. Reconstruir el distrito de Ginza va a agotar nuestros recursos y nuestra economía. Según mis fuentes, se van a necesitar millones de dólares para la reconstrucción. Si les permitimos entrar, entonces la mitad de los costos de la reconstrucción los va a pagar la ONU. Negarlos es negarles la ayuda a la nación, también les estamos negando que se les haga justicia a su gente. Deberías ver lo que está sucediendo en todos los países afectados. Están pidiendo venganza, su gobierno también está apoyando a sus masas. Un miembro de la oposición se pone de pie y habla. Lo que ha dicho el señor primer ministro es correcto. Necesitamos ese apoyo y tampoco queremos ser malos frente al mundo. Se escuchan aplausos en toda la dieta en aprobación del discurso del primer ministro. Shigenori pensó para sí mismo. Oh, el discurso funcionó, estaba pensando en dar el golpe final de que negar la participación de la ONU significa un bloqueo económico en Japón que ahora estamos mal preparados para enfrentar. Con el discurso, Shigenori se preparó para preparar a su país para la guerra con la ayuda de la ONU y hacer justicia a los muertos de la batalla de Ginza. Capítulo 3, el contraataque. Alqueginia, Imperio Germano, Colina de Arnus, segundo día de la invasión. Punto de vista del capitán Vance de Terre. Estaba preparando a mis tropas para reforzar nuestras tropas en el frente. La expedición iba bien el primer día de ataque. Aunque en lugar de tierra de elfos invadimos un mundo diferente. Nuestras valientes tropas marcharon y tomaron al enemigo por sorpresa. Masacramos a muchos de esos bárbaros, esos campesinos débiles corrieron por sus vidas de nuestro ejército. Entonces comenzaron a llegar informes desde el otro lado, nuestro avance se detuvo y el enemigo está contraatacando. Más malas noticias comenzaron a llegar desde el otro lado. Legión tras legión estaban siendo diezmadas, nuestros cañones se volvieron inútiles y fueron destruidos. Nuestro cuerpo de dragones enviado al otro lado estaba siendo masacrado por el propio dragón enemigo. Están atacando furiosamente en todos nuestros frentes. Otra noticia que recibimos fue que uno de los generales más experimentados de nuestro imperio había sido asesinado. Su segundo al mando se hizo cargo y siguió luchando. Esta novedad de perder a nuestro oficial al mando realmente golpeó la moral de nuestro ejército. Todo sucedió hace 2 años y medio. Ahora mi unidad estaba siendo preparada para reforzar nuestras líneas allí. De repente vi a un soldado plebeyo venir corriendo del otro lado de la puerta. Lo agarré y le pregunté ¿a dónde vas? El frente es así, él respondió. La estructura de Sir Command está siendo golpeada, el frente se ha derrumbado, nuestro ejército está en derrota. Luego vi salir más soldados de la puerta, muchos de ellos heridos y llevados por sus camaradas. Pensé para mí mismo, estos plebeyos no tienen honor de que huyan de la cara del enemigo, no se les debe permitir vivir, son una vergüenza para el imperio. Luego vi al capitán Albert corriendo con los plebeyos y pensé, ¿pero qué está haciendo? Debería pararse y luchar, no huir. ¿Qué clase de noble es él? Me acerqué a él y le grité, Sir Albert, ¿a dónde vas? Se detuvo y respondió. Junto a su oficial al mando, tenemos que bloquear la puerta. Le pregunté por qué. Él respondió mientras apuntaba a la puerta. No sabes a lo que nos enfrentamos allí, son demasiado poderosos, perdimos casi 5 legiones allí. Me quedé atónito al escuchar eso. Continuó corriendo y después de algún tiempo trajo un grupo de nobles caballeros con él. Rápidamente introdujeron una capa de hielo y piedra frente a ella para bloquear la puerta. Este acto bloqueó rápidamente cerca de un tercio del ejército restante en el otro lado. Pude escuchar sus gritos para deshacer la barricada, pero no fue escuchado. Lentamente los gritos se detuvieron, supongo que volvieron a cruzar la puerta para rendirse al enemigo sin dejar otra opción para ellos. Una semana después. Refuerzos muy necesarios llegaron de la capital. La puerta fue acordonada y los cañones fueron colocados en puntos de vista para ser muy efectivos. El cuerpo de dragones y el segundo ejército también se unieron a nosotros. Vi al general Bolívar venir al frente para verificar el procedimiento del bloqueo. Me dirigí a él y le ofrecí mi saludo y le pregunté señor, ¿por qué no destruimos la puerta? ¿Impedirá que el enemigo entre? Él respondió, capitán, por orden de su majestad, nos abstuvo de hacerlo. Dijo que destruir la puerta también causaría que el vacío se volviera inestable e incluso podría dañar nuestro mundo en su conjunto, por lo que ahora solo podemos cavar y prepararnos para el contraataque enemigo. Lo saludé de nuevo y volví a mi puesto. Ahora sé que solo podemos esperar a que venga el enemigo para contraatacar.
Estaremos preparados para empujar a esos bárbaros de regreso de donde vienen. Japón, Tokio, Distrito de Ginza, 25 de junio de 2019. Ha pasado un mes desde la llegada del grupo de trabajo de la ONU a Japón. Establecieron su base principal en las estribaciones del monte Fuji. La bandera de las Naciones Unidas ondea entre la bandera de las naciones que participaron en la operación para obtener justicia para los civiles inocentes muertos durante la batalla de Ginza. Italia envió una unidad de infantería de 500 soldados con APCM-113. Les siguen Alemania y Canadá, que acordaron un batallón de tanques compuesto por 1000 soldados y 20 tanques de batalla principales Leopard 2A6. Dado que sus ejércitos utilizan el mismo tanque, comparten la logística. Los británicos no enviaron ningún blindaje pesado, solo artillería ligera y vehículos ligeros con infantería. Compartirán los vehículos de combate de infantería de Bradley con los estadounidenses ya que han sido entrenados en ellos. Estados Unidos también trajo 20 tanques, sus M1A2 Abrams y otros vehículos blindados. India había enviado 200 soldados con 10 de sus tanques Arjun Mk2. Seguido por los franceses que enviaron 400 soldados y 10 Leclerc con piezas de artillería propias. Los rusos han acordado proporcionar instalaciones de transporte con apoyo de artillería. Corea del Sur ha estado lista para proporcionar apoyo logístico. Con las tropas internacionales, los japoneses no se quedaron atrás, se prepararon para desplegar 8000 soldados con 50 tanques y otros equipos de apoyo. Todo el grupo de trabajo de la ONU con la JSDF estaba preparado frente a la puerta. Los japoneses fueron los primeros en entrar por la puerta, seguidos por Estados Unidos y otras naciones. El primer ministro se paró en el escenario y se dirigió a las tropas, seguido por un representante de la ONU que también les anunció que su objetivo es encontrar a los culpables del ataque y llevarlos ante la justicia. Después de él, el general Hazama de las JSDF se dirigió a sus tropas. Le siguió el teniente general O'Brien, recientemente ascendido por su rápida reacción de enviar la 31ª Unidad Expedicionaria de Marines estadounidenses para apoyar durante la batalla de Ginza, comandante conjunto de la Región Especial de la Fuerza de Tarea de la ONU. Entonces llegó la orden de avanzar. Los tanques tipo 90 de la JSDF entraron por la puerta para el inicio de la contraofensiva contra los invasores. Entre ellos estaba el primer teniente Yuji Itami, después de su acción durante la batalla de Ginza fue ascendido a primer teniente. Dentro del comando APC. General Hazama, nuestros drones exploradores han proporcionado el informe de que el otro lado de la puerta está atrincherado, pero desde la pequeña abertura en la parte superior vemos que se han excavado fortificaciones enemigas. ¿Están preparados para nosotros?, comentó el teniente general O'Brien. Teniente general O'Brien, sé que han establecido sus defensas bastante lejos, creo que están tan asustados como nosotros de lo desconocido. Hazama dijo. Señor, los tanques han roto el muro, han establecido un perímetro alrededor del punto de salida, están esperando instrucciones. Un soldado le dijo a Hazama. Dígales que se preparen para un ataque, si el enemigo carga, entonces abran fuego, respondió Hazama. ¿A quién nos oponemos?, O'Brien preguntó, aunque sabe que solo quiere actualizar la información. De acuerdo con los prisioneros que capturamos durante la batalla de Ginza, descubrimos que son de un imperio conocido como el Imperio Germano, o Imperio de Germania. Sin embargo, bastante coincidente. Esos tipos podrían estar relacionados con los alemanes. Hazama se rió entre dientes. Continuó. Incluso hablan la antigua lengua germánica. Tomó algún tiempo incluso para que los traductores alemanes tradujeran lo que están diciendo. Hazama terminó y le dio un archivo a O'Brien. O'Brien lo revisó. Descubrió que estos tipos estaban tratando de abrir una puerta al territorio de los elfos, pero por error la puerta se abrió en Japón. Independientemente de ellos decidieron invadir y hacer crecer su territorio e influencia al Nuevo Mundo según ellos. Según su sociedad, hay una clase privilegiada de nobles. Estos están entrenados para hacer magia. Alguien pensará que las cosas escritas de magia son una broma enfermiza, pero durante la batalla de Ginza esos tipos fueron realmente un dolor en el trasero. Estos nobles gobiernan sobre todo, controlan a la población no mágica o plebeya. Estos pobres bastardos son condenados por la servidumbre eterna a los nobles. Otro hecho es que después de conocer que nuestro mundo está desprovisto de magia, uno de los nobles trató de mostrar su autoridad sobre algunos de los personales de proveste militar en la isla prisión que es proporcionada por los japoneses para mantener a los prisioneros.
Fue golpeado por esos mismos personales después de insultarlos. Esos nobles son bastardos descarados. Alrededor de 6.000 fueron hechos prisioneros y 60.000 murieron durante la batalla. Las armas enemigas consisten principalmente en armas cuerpo a cuerpo. También poseen mosquetes y cañones de principios del siglo XVI, desde cañones de asedio ligeros hasta pesados. Estos cañones pueden ser un problema, pero no están hechos para abollar la armadura moderna de un tanque. También tienen dragones a su disposición. Esas criaturas realmente causaron problemas a la policía y las primeras unidades QRF antes de ser derribadas por helicópteros de ataque. Las baterías antiaéreas normales enviadas con la fuerza pueden ser capaces de penetrar esas armaduras de dragón. Otro punto a destacar es que estos nobles o magos son bastante fáciles de ser derrotados si se les quitan sus varitas. Sin sus varitas están indefensos y también pueden ser capturados para ser interrogados. Una hora más tarde. Señor, el ejército enemigo está haciendo un movimiento de acuerdo con nuestras unidades a través de la puerta, se están preparando para un ataque. El soldado informó a Hazama. Bueno, entonces abre fuego y dales el infierno, ordenó O'Brien. El soldado miró hacia Hazama. Asintió y el comando pasó a todas las unidades disponibles al otro lado de la puerta para abrir fuego contra el enemigo. Alqueginia, Imperio Germano, Colina de Arneus. 10 minutos antes del contacto. El capitán Vance de Teré estaba teniendo un buen día, como un día más de la semana pasada. El llamado contraataque enemigo aún no ha llegado. Sus soldados se relajaban, bebían y bailaban por todo el campamento. Celebraron como si no hubiera ninguna guerra en curso. Si depende de él, los castigará, pero hoy fue uno de los días más sagrados de toda Alqueginia. Hoy se celebra como el día en que nació el fundador Brimir según las leyendas. Su Majestad ha ordenado un día de fiesta para todos los nobles de sus deberes durante todo un día. Este día no era un día para ser celebrado por los plebeyos como este día cuando quedaron bajo el dominio de los nobles y se convirtieron en sus sirvientes para siempre. Pero las celebraciones por el cumpleaños del fundador se celebraron en todo el continente. Este día la gente, tanto plebeyos como nobles, van a las iglesias a orar y celebrar todo el día festejando, bailando y bebiendo. Algunos oficiales incluso comenzaron a pensar que el enemigo está asustado por el coraje que otros nobles les mostraron durante la gran invasión hace un mes. El propio capitán Vance estaba pensando en ello. Pensó que esos bárbaros del otro lado podrían estar esperando su contraataque y fortaleciendo sus propias defensas. Las celebraciones iban a toda marcha, no fue hasta que un centinela de guardia cerca del portón llegó corriendo gritando: «Aquí están, ya están». Un oficial lo agarró y le preguntó: «¿Quién está aquí?». Él respondió: «Enemigo del otro mundo, atravesaron la barricada, se están preparando para la batalla cerca de la entrada de la puerta». El capitán Vance reaccionó rápidamente: «Llévale esta noticia al general y prepara al ejército para la batalla». Las tropas comenzaron a armarse y a ponerse las armaduras. En poco tiempo, el general Hendricks vino y revisó la posición de su ejército. «Preparen los cañones pesados para disparar, podemos encerrarlos en la boca de la puerta con nuestra artillería», ordenó el general. Luego se volvió hacia su segundo al mando. «Prepara la caballería y los jinetes de dragones para el contraataque para hacerlos retroceder hacia su lado de la puerta, no podemos dejar que se afiancen aquí». Su segundo al mando saludó y ordenó transmitir esta orden a otros comandantes. Una hora más tarde. Con el ejército listo, el general ordenó que se prepararan los cañones para el bombardeo inicial hacia la posición enemiga. De repente, como si el enemigo estuviera observando todos sus movimientos cuando los cañones estaban cargados, las líneas enemigas estallaron en cañones y disparos. Dispararon con una velocidad increíble. Al principio, los cañones fueron destruidos y luego sus mosquetes hicieron un agujero en toda la formación. Los dragones fueron derribados por una luz desconocida disparando hacia ellos. Con toda la línea en completo caos. El enemigo cargó desde las colinas. Vance estaba a punto de intentar huir del campo de batalla, pero fue alcanzado por una explosión de artillería enemiga. Fue noqueado debido a la explosión. Vance recuperó la conciencia y trató de levantarse lentamente, pero luego lo golpeó un dolor escalofriante. Miró hacia sus piernas y vio que ya no estaban. Sus piernas habían desaparecido y estaba en su propio charco de sangre. Quería gritar y llorar a carcajadas, pero su orgullo como noble lo complació, pero el dolor era demasiado para él y las lágrimas comenzaron a rodar por sus ojos debido al dolor. Vio que todo el frente ya estaba derrumbado.
Miró a su alrededor, la batalla ya había terminado y los soldados enemigos se movían a través de los cuerpos de sus soldados fallecidos. Estos soldados vestían uniforme verde y no llevaban chaleco antibalas y sostenían extraños mosquetes en sus manos. Uno de ellos vio que estaba vivo y vino corriendo hacia él. Punto de vista de James Shepard, sargento de artillería de la 21ª Unidad Expedicionaria de Marines. Después de la ceremonia, se ordenó a nuestras fuerzas que avanzaran hacia la puerta. Los japoneses fueron los primeros en entrar, nuestra unidad de infantería de marina y el regimiento de blindados del ejército de los Estados Unidos enviados para reforzarnos entraron por la puerta seguidos por contingentes militares de otras naciones. Tardó casi una hora en cruzar la puerta. Después de que terminamos, nuestra radio cobró vida. Señor Supremo, a todos los elementos, preparen un perímetro y aseguren la puerta y esperen más instrucciones. Según lo ordenado, salimos de nuestro AV, vehículo anfibio de asalto, y comenzamos a tomar posiciones defensivas junto con las tropas de JSDF que se nos adelantaron. Nuestro capitán sacó sus binoculares y comenzó a reconocer el emplazamiento de los cañones enemigos, pero lo que vio a continuación lo divirtió y una amplia sonrisa apareció en su rostro. Al ver esto le pregunté: «Capitán, ¿qué tiene de gracioso?». Él respondió: «Sargento, mírelo usted mismo». Luego me arrojó sus binoculares. Lo que yo mismo vi también me divirtió y pensé, ¿qué ejército tan incompetente nos enfrentamos? Sus reductos de cañones estaban vacíos, ninguno de ellos estaba tripulado, luego dentro del campamento vi que nuestro enemigo estaba celebrando, bailaban, cantaban, gritaban y hasta bebían. Podríamos haberlos atacado en uno de sus nuevos años o algo así, pensé. Le pregunté de nuevo a mi capitán: «Señor, ¿por qué no les disparamos? Están ahí con los pantalones bajados». «Sargento, no podemos dispararles a menos que nos disparen». Durante una hora más o menos mantuvimos nuestra posición durante el mismo tiempo en que nuestro enemigo supo nuestra llegada y se estaba preparando para un ataque, pero estaban terriblemente preparados para enfrentarnos cuando vi a través de mis binoculares que muchos de sus hombres estaban borrachos, incluso sus oficiales. Estaban borrachos hasta la médula. Vi a uno de sus comandantes caer inconsciente de su caballo por haber bebido demasiado. Mientras tanto, nuestras líneas también se vieron reforzadas por la llegada de toda nuestra unidad. Estábamos flanqueados por nuestros tanques, vehículos anfibios de asalto, vehículos blindados ligeros, transportes blindados de personal, artillerías autopropulsados japoneses y cañones antiaéreos. Escuché en la radio que el enemigo estaba preparando sus cañones para dispararnos, y sus dragones ahora estaban en el aire para cubrir a su ejército que estaba formando filas para comenzar su ataque. El coronel Miñoso pidió al mando que se estuvieran preparando cañones enemigos para dispararnos y que tenemos todos los derechos para tomar represalias según las ROE. Por el aspecto de su rostro supe que le llegó la orden que quería. Le ordenó a su operador de radio: «Ponga esta orden en todas las frecuencias». Su operador de radio ajustó su radio y habló: «Todos los elementos de combate abran fuego, repito, abran fuego para brindar por esos cabrones». Toda la línea estalló en disparos, nuestros tanques destruyeron sus posiciones de cañón antes de que se convirtieran en una amenaza. Las baterías antiaéreas JSDF derribaron a todos los dragones enemigos del cielo. Nuestro tanque, después de destruir sus cañones, dirigió su atención hacia la infantería enemiga que marchaba hacia nuestra posición. Hicieron agujeros en sus filas. La artillería japonesa también disparó contra las formaciones enemigas, diezmándolas y convirtiendo su ataque en caos y confusión. Al ver a nuestro enemigo en desorden, el coronel Miñoso tomó la iniciativa y ordenó una carga blindada frontal completa hacia el enemigo. Nos alejamos de nuestra posición actual para dar espacio a nuestros tanques. Después de tener todo despejado, todos los tanques avanzaron seguidos de transportes blindados de personal, vehículos anfibios de asalto, vehículos blindados ligeros y otros transportes blindados. Los seguimos con nuestros Humvees, vehículos militares multipropósito, y HMV, vehículos de alta movilidad. Podía escuchar gritos de tropas enemigas provenientes de sus líneas. Bueno, sucede cuando un tanque carga hacia tu posición y estás armado con una lanza o una espada. Llegamos a las líneas enemigas y ya todo había terminado. Estos bastardos fueron sacrificados como corderos. Ni siquiera pudieron rayar nuestros tanques, solo ensuciaron sus hilos. Algunos de los cuerpos quedaron pegados al suelo cuando nuestros tanques los pasaron por encima.
Muchos de nuestros soldados enemigos huían del campo de batalla, se dio la orden de alto el fuego y se nos ordenó que no gastáramos municiones para derrotar a los soldados enemigos. Se nos ordenó vigilar los cuerpos y encontrar sobrevivientes. Si las heridas de los sobrevivientes habían ido demasiado lejos, entonces podemos terminar con su miseria con nuestra propia discreción. Mientras me movía entre los cuerpos vi a alguien con vida pero apenas. Tenía los ojos abiertos y lloraba en silencio esperando su muerte. Corrí hacia él y lo revisé. Sus piernas fueron servidas debido al fuego de artillería ya que estaba al lado de un generador de impacto. También había perdido demasiada sangre y debido a sus piernas tenía un dolor insoportable. Lo supe cuando lo miré a los ojos. Sus ojos me rogaban que aliviara su dolor. Dudé, ese chico no tenía ni 18 años, pensé que país podría enviar niños a pelear sus guerras. De repente agarró el cañón de mi arma y se lo puso en la frente, sabía que quería eso, sabía que aliviarlo del dolor en el que estaba sería un acto de misericordia. Apreté el gatillo y acabé con su vida aliviando su suela del dolor que sufría. Pasé a unirme a mi pelotón que estaban vigilando los cuerpos al otro lado del campo de batalla. La cara de ese chico todavía aparece frente a mis ojos cuando trato de dormir. Esta batalla no fue una batalla en absoluto, fue una masacre. Los soldados no podemos arrepentirnos de los enemigos, pero seguimos siendo seres humanos. Punto de vista de un soldado de Germania. Mi compañía casi fue aniquilada, esos nobles que siempre se jactan de su superioridad sobre nosotros como soldados comunes, fueron los primeros en morir por este otro enemigo mundano. Nuestros dragones caían a derecha e izquierda del cielo. Entonces llegó la orden de mi sargento de prepararse para la carga. Entonces los vi. Eran enormes vagones de hierro y acero. Nuestras armas fueron ineficaces contra su armadura. Simplemente cargaron sobre nuestra infantería y caballería y lanzaron fuego por sus hocicos. Eran verdaderos elefantes de hierro. Traté de huir de ellos pero sentí un fuerte dolor en mi pierna derecha. Vi que fui golpeado por una especie de bala de mosquete muy poderosa ya que mi pierna no estaba por ningún lado. Ese elefante de hierro vino hacia mí, traté de alejarme, pero lentamente fui aplastado por él. Grité lo más alto que pude antes de quedarme en silencio. Región especial, ubicación, desconocida. La batalla fue una de las batallas más unilaterales que se libraron en la historia militar moderna. Muchos historiadores todavía especulan que esta batalla no será una pelea real sino una masacre. En el sentido, informes posteriores de los prisioneros descubrieron que había celebraciones en los campamentos del enemigo y muchos oficiales estaban borrachos hasta la médula, lo que hacía que la organización en el ejército fuera un desastre. Después de la llamada batalla, la región especial de la Fuerza de Tareas de la ONU comenzó a vigilar el campo de batalla. Buscando supervivientes. Muy pocos sobrevivieron al ataque inicial. La mayoría de ellos siendo soldados comunes se rindieron debido a algún tipo de herida. Fueron atendidos por la Convención de Ginebra, para establecer campamentos y puestos de socorro al otro lado de la puerta. Pronto, las fuerzas de la ONU comenzaron a establecer la base de operaciones de avanzada en la boca de la puerta. Pronto todo el grupo de trabajo de la ONU estaba en el lado de la puerta de la región especial. Tienda de mando, base del grupo de trabajo de las Naciones Unidas, en Durance. El general Hazama estaba revisando el informe posterior a la acción de la batalla con su personal de mando. Cuando entró el general O'Brien, Hazama lo saludó y lo invitó para que se uniera a ellos. O'Brien estuvo acompañado por el mayor general Dietrich del ejército alemán, el comandante Jean-Baptiste Sabatier de las fuerzas francesas, el coronel Raj Singh de las fuerzas indias, el brigadier John Smith del contingente británico y otros oficiales internacionales que forman el personal de mando de la ONU. Hazama habló. ¿Cuántas pérdidas sufrimos? El primer teniente Yahida respondió. Ninguna, señor, no tuvimos bajas en absoluto. Por lo que parece, no estaban preparados para enfrentarse a nuestras fuerzas. Cuando nuestras unidades se abrieron paso, nuestros exploradores descubrieron que estaban en una especie de celebración dentro de su campamento. Pusieron algunas defensas simbólicas contra nuestro ataque. Los únicos que pusieron una resistencia seria fueron esos magos suyos que pusieron muros de escudo de hielo grueso, tierra, piedras e incluso sus gigantes de piedra para enfrentarnos. Sus escudos podrían ser capaces de soportar rondas de 9 milímetros a 5,56 milímetros durante algún tiempo, pero las rondas de calibre 7,62 y 50 atravesaron sus escudos como un cuchillo a través de la mantequilla.
Sus gigantes de piedra y humanoides fueron los únicos que lideraron el ataque, pero nuestros tanques los derribaron y algunos incluso se desmoronaron cuando los magos que los controlaban fueron eliminados para siempre, comentó el teniente general Dietrich. Entonces, por lo que parece, nuestras fuerzas tienen superioridad tecnológica contra ellos. Dijo el comandante Sabatier. No debemos subestimar sus fuerzas, esos magos y sus abominaciones podrían infligir pérdidas significativas y emboscan a nuestras fuerzas. Señaló el coronel Raj Singh. Sabemos que durante la batalla de Ginza, estos magos fueron los que retrasaron nuestro avance. Sin ellos, simplemente habríamos entrado y tomado la puerta el primer día de la batalla. Demonios, los habríamos derrotado en solo 5 horas desde nuestra llegada de las fuerzas, dijo O'Brien. Desde el informe posterior a la acción, llegamos a saber que su rango de magia de ataque está limitado a una cierta distancia, y también podrían estar solo en el cuerpo de oficiales de su ejército, dijo el brigadier John Smith. Todavía no conocemos su capacidad total, como esos dragones, trolls o lo que sean, fueron los únicos que pusieron una resistencia efectiva contra nosotros durante la batalla antes de ser empujados por nuestro apoyo aéreo y blindado. Señaló Hazama. Desde la tecnología de las armas de fuego, están en su etapa rudimentaria. Sus fuerzas estaban armadas con los primeros mosquetes de chispa. Aunque esos son prácticamente inútiles contra los chalecos antibalas de nuestras tropas. Dietrich dijo. Está bien, caballeros, la reunión ha terminado, todos regresen a sus puestos, tenemos que preparar esta base de operaciones lo más rápido posible y colocar defensas a su alrededor o estamos abiertos a su contraataque. Todavía tienen números en su lado y no podemos avanzar sin asegurar esta posición aquí. Así que debemos preparar nuestras defensas en consecuencia. Dijo O'Brien. El personal de comando de la Fuerza de Tarea de la ONU y JSDF se saludaron y regresaron a sus posiciones designadas para la preparación de un posible contraataque enemigo. Germania, Vindobona, Palacio Imperial, 8 días después del contraataque. El emperador Alberto III estaba en su sala de guerra con sus generales formulando y discutiendo un contraataque para hacer retroceder a las fuerzas enemigas con base en la colina de Arnus a su lado de la puerta. La sala estaba llena de todos los comandantes militares experimentados que el imperio germano puede ofrecer. Emperador miró hacia el mapa de su imperio. Se le señaló el sitio de la colina de Arnus. Su mayor preocupación era la de la posición enemiga. La colina estaba cerca de la frontera de Tristania y Gallia. Está a casi 120 leguas del punto de encuentro de 3 reinos, lo que lo convierte en el mejor lugar para lanzar ataques en todo el continente. Su Alteza. Lo llamó uno de sus generales. Estamos en una situación muy delicada aquí. Los mundanos pueden usar esta colina como un lugar estratégico para una mayor expansión en nuestras tierras y más allá. Es por eso que los he llamado a todos ustedes, caballeros, para que se preparen para un contraataque contra ellos. Dijo el emperador. Señor, hemos podido traer 2 ejércitos de las provincias del este para reforzar nuestro débil ejército de defensa de la capital. Por sus órdenes, se han levantado milicias para hacer frente al enemigo si cualquier pueblo o ciudad importante es atacada. General Gottfried de la capital dijo el ejército de defensa. Esas son buenas noticias, respondió el emperador. Señor, con los 3 ejércitos junto con el ejército de defensa de la capital, tenemos casi 120.000 hombres para luchar contra ellos. También hemos podido reunir 5.000 dragones y casi la misma cantidad de orcos y trolls combinados. También tenemos una gran cantidad de piezas de artillería. Dijo el general Gottfried. Propongo que enviemos la fuerza de contraataque inmediatamente antes de que su ejército esté debidamente atrincherado, dijo uno de los nobles. Estoy de acuerdo con eso, dijo el general del ejército del centro, el general Ancel. Entonces está listo, por orden mía, el general Ancel toma el mando de los 2 ejércitos disponibles para ti y expulsa a esos mundanos de nuestra tierra. Ordenó el emperador. Como desee mi señor, respondió el general Ancel y se inclinó ante su emperador y salió de la habitación para liderar su ejército. Después de unos momentos, otra persona entra en la sala de guerra. Estaba vestido con un costoso y muy decorado uniforme. No era otro que el general Philippe del ejército de Galia. Cuando el emperador lo vio, lo saludó y le dio la bienvenida a la habitación. Uno de los nobles preguntó, Su Alteza, ¿por qué está aquí el general Philippe del ejército de Galia? Porque pedí el apoyo de Gallia para luchar contra estos invasores de nuestra tierra. Respondió el emperador. También agregó,
Galia tenía la segunda flota más poderosa después de nosotros. Con nuestra propia flota inmovilizada en la ocupación de Albion con la mitad de nuestro ejército, solo podemos obtener su apoyo para luchar contra los invasores. Su Majestad, he traído la flota prometida por mi rey para apoyar su contraataque, dijo el general Philip. ¿Cuántos barcos ha traído, general? Preguntó el general Gottfried. 10 barcos en total, general Gottfried, respondió Philip. Esas naves serían suficientes para hacer retroceder a esos invasores. El emperador se rió entre dientes. Y agregó, casi sentí lástima por ellos, casi. La habitación se llenó de risas, aliviando la tensión dentro de la habitación por una pequeña cantidad. Uno de los oficiales de la defensa de la capital entró saludando y luego dio la noticia de que Tristain había enviado un pequeño ejército de 400 hombres acompañados por 50 caballeros grifones. Bueno, ¿qué esperas? Llama a su comandante, quiero conocerlo personalmente y agradecerle la pequeña ayuda que enviaron. El emperador ordenó. Uno de los nobles preguntó, señor, no necesitamos a esos soldados de Tristain, tenemos suficientes hombres para abrumar a nuestro enemigo. Otro noble estaba a punto de presentar su punto de vista, pero el emperador levantó la mano para silenciarlo. Pocos momentos después, el general Gramont del ejército de Tristain junto con el capitán Napoleón Gandere de los caballeros grifones llegaron a la sala de guerra. Gandere fue seguido por un chico de no más de 16 o 17 años con cabello negro y vestía un vestido muy extraño. Junto a él estaba una niña de la misma edad con cabello rosado. Junto a ellos había otro chico de cabello rubio y con una amplia sonrisa en su rostro. General Gramont, es un placer conocerlo, dijo el emperador, haciéndole un gesto para que venga y se une a ellos en la mesa. Gramont entiende y se dirige hacia la mesa con sus escoltas esperándolo fuera de la habitación. El placer es todo mío, Su Alteza. Dice. Nuestro ejército está listo para ayudarlo en su campaña contra los invasores del otro mundo. No bromee, general, vemos que solo ha traído 450 hombres y un grupo de niños para apoyarnos. Comentó uno de los nobles. No los subestime, señor, son muy buenos soldados y también buenos nobles de los que podemos depender. Gramont responde. Eres lo suficientemente valiente como para unirte a nosotros contra los invasores. Pensé que tu reina no enviaría a ninguno de sus soldados después de que perdiste a 300 de tus hombres durante la defensa de nuestro lado de la puerta hace casi 8 días. Dijo el general Gottfried. Su Alteza es lo suficientemente responsable como para enviar más soldados de Tristain para la defensa del continente contra otros invasores del mundo. Como noble, es ella y nuestro deber defender nuestras tierras contra ellos. Gramont responde a Gottfried. Y ella envía niños a pelear nuestra guerra, Gottfried se ríe. Qué patético. Repito, general, no los subestime y no se burle de Su Alteza delante de mí, responde Gramont mientras pierde un poco los estribos. Después de ver la situación yendo hacia el sur, el emperador interviene cambiando el tema. ¿Le importaría al general Gramont si los llama y nos los presenta? Gramont le indica a uno de los guardias que están en la habitación que los llame. 10 minutos antes. Fuera de la sala, Louise, Saito, Guiche y Napoleón esperaban a que sus comandantes regresaran de la sala de guerra. Guiche rompió el silencio iniciando una conversación entre ellos. Preguntó. ¿Todos ustedes creen que fue prudente enviar nuestras mejores tropas aquí para luchar contra esos invasores? Louise respondió. Por supuesto que es lo correcto, nos enfrentamos a invasores de otro mundo, no sabemos qué tipo de magia pueden usar para luchar contra nosotros. Esa es la razón por la que Su Alteza nos envió aquí para ayudar a los ejércitos combinados para luchar contra ellos. Se vuelve hacia Saito y dice. No es así, Saito. Saito estaba perdido en sus pensamientos cuando Louise le preguntó. Debido a eso, no escuchó su pregunta. Louise lo empujó de nuevo para obtener una respuesta. Ella dice. Saito, ¿no me estás escuchando o no? ¿En qué estás pensando ahora? Saito vuelve de sus pensamientos y le responde. Estaba pensando en cómo serían esos invasores alienígenas, y por qué sabiendo claramente que el portal no estaba abierto a la tierra de los elfos, los germanos invadieron de alguna manera. Esto no es correcto para atacar a alguien sin ninguna razón adecuada. Porque Germania es un imperio. Napoleón entra en su conversación. Todos los imperios siempre quieren expandir su territorio y extender su influencia a otras tierras. Aunque son uno de los países más bárbaros y con los pies en la tierra, siguen siendo un imperio.
Mira su ejército, tienen el ejército más grande del mundo y ahora están construyendo una armada poderosa con la ayuda de Gallia para ser un jugador importante en otros asuntos del reino también. Su Alteza no quiere estar en su lado malo cuando Germania tiene una flota par con Gallia, sin contar el ejército, que es el más grande, no está tan bien equipado. Guiche susurra. ¿Sabes, Saito? Germania aún apoya las antiguas formas de esclavitud en su sociedad. Literalmente, tienen mercados de esclavos en el lado oeste de la capital, donde se encuentran todos los barrios marginales. Saito se sorprendió al saber sobre la revelación. Se sintió disgustado después de saber sobre esto. Él dijo, nunca supe sobre esto, Kirche nunca me contó sobre eso. Sí, no lo hará. Nunca se presentaría como una bárbara ante todos nosotros en la academia. Puedo garantizar que su propiedad podría tener varios de esos esclavos para trabajar para ellos. Respondió Luisa. Antes de que Saito pudiera decir algo, la puerta de la sala de guerra se abre y 3 de ellos son convocados a la sala. Los 3 entran en la habitación y se inclinan ante el emperador en señal de respeto. El general Gramont comienza a presentarles al emperador y su consejo de guerra. Aquí, este joven es mi hijo Guiche de Gramont. Capturó fácilmente a Oliver Cromwell durante su invasión de Tristan. También es el líder de los caballeros Ondine de la Orden de los Caballeros de Tristan. Guiche se inclina de nuevo ante el emperador. Gramont continuó. Esta joven es Louise de la Valliere. Tercera hija de la familia Valliere y maga del vacío. Ayudó en la lucha durante la fallida invasión alboniana de Tristain y también apoyó durante la contrainvasión de Albonia. Louise también se inclina ante los demás. En respeto. Este joven aquí es la misma persona que detuvo el contraataque de Albonian y pudo salvar a nuestras fuerzas de ser totalmente diezmadas por el ejército de Albonian. Solo él detuvo a todo el ejército de Albonian. No es otro que Saito Chevalier de Iraga, un noble. Y familiar para la señorita de Villaire. Él es el Gandalf. Con esto, los ojos del emperador y muchos miembros del consejo se abrieron al saber que no solo un mago del vacío y su familiar estaba parado frente a ellos, sino también, un Gandalf. Después de sus presentaciones, el consejo volvió a su discusión y planificación del próximo contraataque por venir. Esta vez acompañados por Louise, Guiche y Saito. El general Gottfried propone que el ejército de Tristain se mantenga en reserva con el ejército de defensa de la capital. Pero Gramont responde diciendo se requiere que todos los hombres disponibles recuperen a Arneus. Los caballeros se dirigen hacia Arneus bajo el mando del general Ancel al mando de los germanos y el general Philip al mando de las fuerzas de Galia, respectivamente, se dirigen a la colina de Arneus. Incapaz de negar la solicitud del emperador, Gramont suprimió muy bien su honor sabiendo que sus fuerzas realmente podrían no ser necesarias en la batalla. A su ejército se le proporcionó una parte de la tierra para establecer su campamento fuera de la capital imperial por el momento hasta que les llegue la noticia de la victoria total. Gramont, en cierto modo, estaba satisfecho de que el ejército de Tristain estuviera en reserva, aunque su impulso de honor se mantuvo diciéndole que estaba mal impedir que un noble alcanzara la gloria en la batalla. Sabía que el ejército de Tristain estaba agotado y que la economía de la nación apenas se mantenía en pie después de la invasión de Albonia. Pero el gobernante de Tristain no quería enojar al papa ni a los germanos por no enviarles apoyo. Gramont estaba bastante seguro de que la guerra terminaría y que regresarían a casa al final de la semana. No sabía que sus especulaciones sobre la batalla iban a estar equivocadas y esta guerra consumiría toda Akeginia. Esta guerra también sería un punto de inflexión en la historia de todo su mundo.